el teorema del muestreo para que yo pueda transmitir una señal sin distorsión, la frecuencia máxima que yo puedo transmitir, imaginen un cable, ¿sí? Va a ser tiene que ser el ancho de banda del cable por donde va a pasar mi señal, tiene que ser por lo menos 2 veces el ancho de banda de la señal que yo quiero transmitir. Es decir, la mayor frecuencia que yo quiero transmitir, mi cable o mi sistema de conducción tiene que transmitir por lo menos una señal que tenga el doble de esa frecuencia, ¿sí? Para que la señal que yo voy a mandar llegue sin distorsiones al otro lado de la señal. Y acá hablamos de algunos temas donde ya nos volvemos a meter en los conceptos que nosotros vimos sobre cómo manejar los valores digitales, ¿sí? Y que tiene que ver con la cuantización. Cuando nosotros hablamos de una... ¿Me ven bien, no? Sí, sí. Perfecto. Bien. Cuando voy a hacer es tomar muestras de esa señal en determinados instantes de tiempo. En t igual a 1, en t igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta infinito si quieren. Entonces, en este instante yo me fijo cuánto vale la señal. Y ese valor lo voy a guardar. Por ejemplo, no sé, digamos cualquier valor. Armo una tablita. En t igual a 1, la señal vale 0,5. En t igual a 2, la señal vale 0,3. En t igual a 4, en t igual a 3, la señal vale 0,4. ¿Se ve, no? Los valores correspondientes a múltiplos enteros de algo que voy a llamar periodo de muestreo. Y n por t, que son cada uno de estos valores, va a ser múltiplos del periodo de muestreo. Yo digitalicé o discreticé la señal en este eje, en el eje temporal. Ahora, puedo también digitalizar la señal en este otro eje. Entonces, porque acá yo tengo un valor continuo. Acá tengo en el eje de tiempos, en la columna de tiempos, yo tengo valores enteros. Acá no tengo valores enteros. Entonces lo que voy a hacer es adaptar este valor continuo, que tiene una cantidad infinita de decimales, teóricamente, lo voy a asimilar a un escalón. Entonces voy a decir, acá tengo, por ejemplo, esto lo divido así como dividí el eje horizontal, voy a dividir el eje vertical. Entonces, si este punto está acá y no cae en alguna de estas rayitas, lo voy a llevar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y voy a hacer, entonces, la discretización de este proceso. Entonces, lo que me va a quedar
Si la señal original era esta, la señal discretizada es la que está en negro. ¿Todo eso se entiende? Esto. Acá tenemos esta columna, esta fila, digamos, son múltiplos del periodo de muestreo. Y acá lo que vamos a tener son, en principio, valores continuos, pero yo los puedo convertir en valores discretos. Y depende, entonces, cómo voy a poder hacer esa conversión. Y para eso tengo que tener en cuenta lo siguiente. Supongamos que eh, acá voy a poner n por t y acá voy a poner el valor f de t. Entonces, acá, para n igual a 1, acá voy a poner, por ejemplo, 0,3. Para n igual a 2, esto va a ser, por ejemplo, 1,2. Para n igual a 3, esto va a ser 0,8. Y así siguiendo. Entonces, si yo tengo, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado que los sistemas de codificación binarios, en los sistemas de codificación binarios yo podía tener un 1 y un 0 como elementos con los cuales formaba números. Entonces, supongamos que tenga un sistema de codificación binario donde tenga 2 bits, 0 y 1. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando este número está más cerca de 0 que de 1, le voy a asignar un 0. Cuando este número esté más cerca de 1 que de 0, le voy a asignar un 1, un 1 y así. Entonces, de todos los valores posibles, yo lo discretizo, no solamente discretizo el eje de abscisas, sino que también discretizo el eje de ordenadas. Ahora, no es muy práctico trabajar con un sistema de un bit, pero si yo, en lugar de trabajar con un sistema de un bit, trabajo con un sistema de 3 bits, entonces yo acá podría tener, por ejemplo, se me ocurre 0, 0, 1. Abajo podría tener 1, 0, 0. Y ese sería el valor más alto. Y a los demás valores, si yo digo que 0, si yo digo que a 0 le corresponde un 0, 0, 0, y que al valor 0 y al valor 100% le corresponde 1, 1, 1, yo tengo acá toda una tengo acá
todo un rango de variación donde puedo tomar mi curva continua, y a esa curva continua la puedo transformar en una curva discreta, porque voy a discretizar los valores. Voy a discretizar los valores en abscisas, discretizar los valores en ordenadas. Cuanto mayor cantidad de dígitos yo coloque en mi sistema numérico en las ordenadas, mayor va a ser la resolución con la que voy a poder representar esta figura. Supongamos que tenga acá un valor 1 y un valor 0. Si yo tengo dos dígitos, este número va a ser 0, este número va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 0. Es decir, si yo trazo una línea divisoria por acá y digo, lo que está por encima de la línea verde es 1 y lo que está por debajo de la línea verde es 0, voy a tener únicamente dos valores posibles. Pero si yo, en lugar de tener un sistema numérico que va desde 0 hasta 1, tengo un sistema numérico que va desde 0, 0 hasta 1, 1, ¿en cuántos segmentos voy a poder dividir esta curva? ¿En cuántas unidades? 1, 1 sería otro valor. Entonces tenemos 4 valores posibles. ¿Qué pasa si le agrego un dígito más? A ver, que yo lo divida en 4 quiere decir que voy a tener una línea verde acá, una línea verde acá, una línea verde acá y una línea verde acá. ¿Sí? Con eso, con estos dos dígitos. Ahora, si le agrego un dígito más, recuerden, era 2 a la n. ¿Sí? 8. Es 8. Entonces acá voy a poder separar esto. Y díganme ustedes si está bien, si estoy haciendo 8 líneas. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todavía me estaría faltando una que debe ir por acá. Entonces, a esta curva ya la puedo dividir en 8 segmentos distintos. Si le agrego uno más, ¿a cuánto me voy? No sería, perdón, ¿no sería 2 a la n menos 1? No, es 2 a la n porque fíjate, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son todas las combinaciones posibles. Acá sería 2 a la 2. N sería 2, porque tengo dos dígitos. ¿Sí? 2 a la cantidad de dígitos. Entonces, 2 a la 2 es 2 al cuadrado. Tengo 1, 2 al cuadrado es 4. 1, 2, 3, 4. Si agrego un dígito más, tendría 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Si agrego un dígito más, sería 2 a la cuarta. ¿Se acuerdan cuánto es 2 a la cuarta? 16. 16. Entonces voy a dividir esto en una rejilla con 16. Bueno, ese no me quedó bien. Con 16 rayitas. Entonces, a medida que voy agregando renglones acá, digamos, yo voy a poder dividir esto de manera cada vez más precisa. Va a llegar un momento donde acá
2 a la... ¿Quién puede calcular cuánto es 2 a la 64? Divisiones que puedo hacer si tengo 64 bits. Y han escuchado la palabra 64 bits, ¿no? Windows de 64 bits, ¿lo han escuchado alguna vez? Imagínense una señal de audio. Una señal de audio, vamos a intentar dibujarla, que sea algo así, ¿no? La señal de audio es una señal cuya amplitud va a ser proporcional al volumen. Y estas variaciones van a variar de acuerdo a, digamos, si yo lo llevo esto a un gráfico de frecuencia, podría tener el contenido armónico. El contenido armónico me dice qué porcentaje de agudos o de graves va a tener ese sonido, ¿sí? Imagínense un sonido donde tengo una batería o tengo una batería donde brum, sonidos más graves, o platillos, sonidos más agudos. Todo eso lo voy a poder representar en mi espectro de frecuencias, ¿sí? Donde voy a tener elementos cada vez más cada vez mayor cantidad de elementos. Yo, análisis que estamos haciendo acá, de tomar una señal continua y dividirla, y ustedes vieron que cuando la dividimos al principio, lo único que me queda es algo así, me quedan ondas cuadradas, lo voy a dividir, voy a agregar dígitos, entonces al agregar dígitos, esto se puede transformar en algo así, y a medida que agregamos cada vez más dígitos, esto termina siendo algo, es casi exactamente igual a la señal analógica. Quiere decir que cuanto mayor cantidad de bits nosotros tengamos disponibles en nuestro procesador, más fielmente vamos a poder representar la señal que queremos, con la que queremos trabajar. ¿Han escuchado de esta polémica que hay entre la grabación analógica de discos y la grabación digital? Las grabaciones analógicas son los antiguos long plays, ¿sí? No sé si los han conocido, si saben de lo que estoy hablando. Agrego acá la suficiente cantidad de dígitos, voy a tener una señal que es comparable a la señal original. En el caso de la música y de los long plays tienen un problema que es esperen que voy a borrar todo esto. En realidad es un plato, es un disco de plástico que lo que tiene o es en fábrica, lo que se hace es con una púa con una punta de diamante que puede perforar el disco este de plástico, que en principio es plano. Esa punta tiene un determinado peso acá, quiere decir que se va a clavar sobre el disco que es de plástico, y esta punta, en realidad, acá, si yo miro acá hay una bobina electromagnética. Una bobina electromagnética que va a hacer que esta punta, llamada púa, se retraiga hacia arriba, porque la va a atraer la bobina, ¿sí? Entonces lo que va a producir es una fuerza sobre la placa plástica, una fuerza que va a ser proporcional al sonido. Digamos que hay una relación entre la fuerza con que se apoya la punta esa sobre la placa de plástico y el sonido. Entonces, lo que hace, si yo grafico la forma,
la fuerza que hace la púa sobre el disco va a ser una cosa así. Y esto va a ser teóricamente proporcional al sonido que yo quiero grabar. Como este disco lo hago girar, la punta está fija, el disco gira, a medida que el disco avanza, lo que hace es dejarme acá todo marcado, el disco, y si yo a esta púa por cada vuelta la corro un poquito hacia afuera o hacia adentro, entonces lo que termino haciendo es una espiral de perforaciones sobre el material plástico, y esas perforaciones tienen guardada la información del sonido. Ahora, esa es la manera en que se graba el disco. Cuando yo quiero reproducirlo, lo que hago es poner el disco a girar, y ahora la púa, cuando mueva, lo que va a producir es una fuerza electromotriz sobre esta bobina, y esa fuerza electromotriz me va a generar una corriente que después voy a amplificar y se va a transformar en el sonido que sale por los parlantes. Lo que tiene esto como desventaja es que cuando uno lo pasa una vez, 2 veces, 5 veces, tiene un disco de 10 años que lo hizo, que lo escuchó, lo reprodujo muchas veces, esta púa lo que va haciendo es, si supongamos que esto sea lo que dejó, la huella que dejó la púa original, la púa de fábrica, ¿sí? Cuando esta púa circule por acá, la púa lo que va a intentar hacer es reproducir este camino, ¿sí? Y eso va a producir la fuerza electromotriz sobre la bobina esta. Ahora, cuando la púa pasa muchas veces por esta zona, lo que termina haciendo es un redondeo de este camino, ¿sí? Es como cuando uno usa una escalera en un edificio público mucho tiempo y uno ve que las escaleras están medio gastadas, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en este disco. Cuando este disco tiene muchas reproducciones, se comienza a deteriorar y el sonido obviamente comienza a distorsionarse. No es el mismo sonido que tenía el disco cuando era nuevo, ¿sí? Estas cosas no pasan con un sistema de reproducción digital, porque en el sistema de reproducción digital yo lo que tengo es una tabla numérica y lo que voy a tener que reproducir es un conjunto de números. Yo tengo para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, y acá lo que voy a tener es un conjunto de ceros y unos. Puedo tener 0, 1, obviamente no voy a escuchar nada. 0, 0, 1, con 3 dígitos tampoco. Pero con más cantidad de dígitos, la información se hace comparable a la información analógica. Es prácticamente la misma información, con la ventaja de que no se deteriora a lo largo del tiempo, porque lo que tengo como información digital guardada es una tabla numérica. ¿Se entiende eso? Una pregunta les hago. Ustedes díganme si que va a ser 0 para valores de t menores que 0 y va a valer 1 para valores de t mayores que 1. A esta señal la voy a llamar escalón con acento, escalón unitario, ¿sí? Y es una señal que la podemos describir como que vale 1 para valores de t mayores que 0 y 0 para valores de t menores que 0. Ese es el escalón unitario. Si yo al escalón unitario le invierto el signo, me va a quedar -1.
Entonces, si yo a un escalón unitario le invierto el signo, lo voy a tener con sentido negativo. Si yo quiero representar una función desplazada en el tiempo, una función o una señal, pongamos señal. Estamos en señales, señales. Señal desplazada en el tiempo, f de t, lo que voy a hacer es multiplicarla por e a la menos a por t, donde a es el desplazamiento en el tiempo. Quiere decir que si yo tengo una señal escalón unitario que está desplazada en el tiempo, no, una señal escalón unitario que está desplazada en el tiempo a unidades de tiempo, esa señal, en lugar de comenzar en cero, como comenzó esta, va a comenzar en este punto, ¿sí? La corrí a unidades de tiempo. Si yo busco otra señal, ¿sí? Pero una señal escalón unitario negativo, acá va a ser -1. O le resto a esta señal escalón unitario, le resto otra señal escalón unitario, pero que comience en que comience acá, y a esta distancia la podemos llamar B. Si yo hago el escalón unitario desplazado en el tiempo a unidades de tiempo menos el escalón unitario desplazado b unidades de tiempo, acá, en esta zona, acá, en este cuadrado, los dos escalones son 0. En el cuadrado verde, el primer escalón ya vale 1, el segundo escalón vale 0. Y después tengo en este tercer rectángulo, acá los dos escalones valen 1. 1 menos 1 me da 0. Quiere decir que yo lo que voy a tener, finalmente, mi señal va a ser algo así. Esperen. Viene en 0, sube a 1,
Ahí 1, acá como las estoy restando, se hacen 0 y después valen 0 las dos hasta infinito. Así que lo que me quedó es este cuadrado. Eso lo construí restando dos escalones unitarios desplazados en el tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es decir, supongamos que este escalón tenga este escalón, a este escalón lo voy a llamar pulso, al resultado, digamos, pulso. Y voy a decir que es un pulso unitario. ¿Por qué es un pulso unitario? Porque yo imagino que el área que tengo acá adentro, el área que me quedó bajo la curva, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, conservando el área, voy a tomar esta duración B, la voy a achicar. Si quiero conservar el área y voy a achicar la duración, lo que voy a hacer va a ser algo así. Para conservar el área, yo voy a tener que aumentar la altura. Teóricamente ahí conservo constante el área y si quiero achicar más la duración, tengo que aumentar todavía más el área. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es, manteniendo constante el área, estoy disminuyendo la duración del pulso. Ahora, la idea es que este pulso tenga una duración lo más finita posible y por lo tanto la altura se va a hacer muy grande. En el límite la duración tiende a 0 y la altura tiende a infinito. Cuando tengo eso estoy hablando de una función que voy a llamar delta de Dirac. La función delta de Dirac analógica es una función que tiene una duración tendiendo a 0 y una altura tendiendo a infinito. Eso es la función delta de Dirac analógica. La señal o la función, como ustedes quieran, para nosotros son sinónimos. La función delta de Dirac digital va a tener una duración 0 y altura 1. A diferencia de la otra, la duración tiende a 0 y en el caso de la función analógica, la altura tiende a infinito. En el caso de la función delta de Dirac digital, la altura es igual a 1. Quiere decir que lo que me va a quedar es una rayita así. Ahora, esta función está definida en este punto, en t igual a 0. ¿Sí?
la definición de la función delta de Dirac que yo les acabo de dar, la tengo que hacer simétrica respecto del origen. Si yo la quiero correr en el tiempo, la tengo que multiplicar por e a la menos a por t, donde a es el desplazamiento que yo le voy a aplicar. ¿Se entiende eso? 0, acá voy a tener 1, acá voy a tener 2, acá voy a tener 3, acá voy a tener 4, 5, 5 y así siguiendo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, quiero decir, bueno, vamos a trazar la altura 1, una línea auxiliar que nos diga, bueno, esto es la altura 1. Entonces yo lo que voy a hacer es, en cada uno de estos instantes de muestreo, voy a trazar una función delta de Dirac, que va a estar desplazada en el tiempo. Esto debería ser una línea recta vertical. No me está saliendo, pero es una línea recta vertical. Bien. Ahora voy a borrar mi línea auxiliar. Ahora, ¿cómo represento estas funciones delta de Dirac? Cada una de la función delta de Dirac va a ser la función delta de Dirac, que me representa esta rayita, multiplicada por e a la menos n por t mayúscula. Y t es esta distancia, la distancia que hay entre cada uno de estos dos palitos. Esto es t. Si esto es t, esto, desde acá hasta acá, va a ser 2t. Desde acá hasta acá va a ser 3t. Y así nt. Desde acá hasta acá voy a tener nt. Ese nt quiere decir que cuando yo le doy valores a t, acá yo tengo que poner el signo de sumatoria, y desde n de igual a 0 o 1 hasta infinito, esto que estoy haciendo allá, acá como sumatoria, es cada uno, es la suma de todos estos palitos. ¿Se entiende esto? En 0. ¿Y qué es esto? Entonces, para representar esa señal continua, yo la voy a representar como la intersección de la señal analógica con cada uno de los palitos que son la función delta de Dirac. Esperen que cambio de color, así se ve mejor. De la función analógica con mis rayitas delta de Dirac, me va a generar una serie de puntos. ¿Cómo calculo esos puntos? ¿Cómo les parece que puedo calcular esos puntos? Haciendo el producto de todo esto, multiplicado por la función f de t. ¿Sí? Como esta función, como lo que yo tengo acá dentro, esto que tengo acá dentro, es distinto de 0 únicamente en los valores enteros de t, es decir, acá, 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 ¿cómo les parece que va a ser este producto en cualquier otro valor intermedio? Cuando hablo de cualquier otro valor intermedio, por ejemplo, acá. ¿Cómo va a ser ese producto acá? Cero. Cero. 0.
Exactamente, 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar, acá me van a quedar una serie de barritas que van a tener valores distintos de 0 únicamente en los instantes de muestreo. Y la altura va a ser proporcional a la función analógica. Entonces, si yo saco la función analógica y borro esto, lo que me queda es la discretización que nosotros habíamos visto, ahora escrita de una manera matemática, ¿sí? Esto que me quedó acá es una representación digital de esta señal analógica, de esta señal analógica. Y esto es una representación gráfica. A esta representación gráfica yo la puedo representar en forma de tabla poniendo acá n por t y acá poniendo f de nt. Entonces, hago esto así y hago esto así. Acá voy poniendo los valores de n y acá voy poniendo los valores que obtuve acá, en el resultado de esta secuencia, ¿sí? Entonces, acá ya tengo entonces mi tabla numérica. Esta tabla numérica la puedo guardar en la computadora como un conjunto de números, la puedo guardar en una tarjeta de memoria, en un disco rígido, donde sea, y siempre va a ser la misma información, no se va a perder, no se va a deteriorar. Después, si nosotros aplicamos transformada de Laplace a esta secuencia numérica, vamos a obtener un equivalente discreto de la transformada de Laplace. Ustedes ya conocen la transformada de Laplace. Podemos encontrar un equivalente discreto de la transformada de Laplace que se llama transformada Z. La transformada Z nos permite operar con esta representación discreta de una función de la misma manera que operamos con la transformada de Laplace para resolver circuitos eléctricos, ¿sí? La diferencia es que estamos resolviendo sistemas digitales. ¿Más o menos se entiende el procedimiento? La expresión de nuestra secuencia numérica como una combinación de señales de impulsos retardados. ¿Sí? Acá está escrito, no hace el libro todavía lo que hicimos nosotros recién, después lo puede hacer, pero fíjense que es una manera alternativa de describir una señal que se desplaza en el tiempo, que la puedo desplazar en el tiempo. Cada uno de estos valores, 1, 2, 3, es una rayita hacia la derecha. ¿Y cómo representamos a este conjunto de valores? Con el signo de sumatoria. Sumatoria desde 0 hasta infinito, o desde, bueno, eso según cómo lo querramos representar, ¿sí? Pero de los delta es la misma expresión que usamos nosotros, la delta de Dirac, multiplicado por k. Y k serían cada uno de estos elementos n-1. Si nosotros, nuestra función analógica es x de k, multiplicándola, perdón, este es la función delta de Dirac desplazada en el tiempo. Tomando la función analógica, multiplicándola por el escalón,
por la función delta de Dirac desplazada en el tiempo, tenemos la misma ecuación que vimos nosotros. Acá nos sigue con el tema, pero nosotros después lo vamos a retomar, ¿sí? Señales periódicas, eso ustedes ya lo conocen. Y acá viene lo que yo les decía al comienzo de la clase, lo que son sistemas. Y recuerdan que habíamos dicho que un sistema es algo que me permite lo que tenemos, ya lo borré, lo que tenemos. Un sistema lo podemos imaginar como una caja negra donde tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Y lo que hace el sistema es transformarme esa señal de entrada en la señal de salida, que es una señal de salida distinta. En general, esa señal de salida va a tener algunas propiedades que nos interesa estudiar o mejorar. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra señal de entrada, es una señal que tiene mucho ruido, y nuestro sistema es un filtro, lo que vamos a hacer a la salida del filtro de nuestro sistema es tener la misma señal sin el ruido, ¿sí? Esos sistemas se representan en general como un sistema de ecuaciones diferenciales. Acá, porque la señal tiene esta forma cuando entra y tiene esta forma cuando sale. ¿A dónde fue a parar este ruido? El ruido, supongamos que yo tenga acá esta sería mi señal y esa sería la señal de salida. Esta es la señal, lo que yo veo acá es lo negro, la señal que yo quiero tener a la salida es la roja, ¿sí? Cuando yo pongo un capacitor, si yo a esto lo descompongo en frecuencias, esta señal, todo el ruido va a estar ubicado acá, en esta zona de alta frecuencia. Esta zona de baja frecuencia es la señal que a mí me interesa preservar. Entonces, si yo acá, el capacitor, ustedes saben que es la impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿no? ¿Es así? ¿Quién se acuerda de eso? Proporcional a la frecuencia. Omega es 2pi por f. Quiere decir que para frecuencias bajas, esto es la impedancia. Cuando la frecuencia es muy alta, este número se hace más chico. Imaginen la impedancia, vamos a pensarlo acá como que esto tiene, esto por favor no lo piensen así, pero como una resistencia, así como algo que se opone a la circulación de corriente. Esto se va a hacer más chiquito a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, ¿y dónde tengo las componentes de mayor frecuencia? Las tengo en esta zona. Quiere decir que todas estas componentes de frecuencia, alta frecuencia, van a tener un camino de baja impedancia por acá. Y se van a ir a tierra. Yo acá tengo esto conectado a tierra. Esta otra zona de frecuencias más bajas, el capacitor les va a oponer una impedancia grande, entonces no van a tomar este camino, sino que van a seguir directamente hacia la salida. ¿Sí? Y este circuito, como ustedes saben, si yo acá además pongo una inductancia, la inductancia
tiene una impedancia que es proporcional a la frecuencia. Quiere decir que cuanto mayor sea la frecuencia de la señal o de la componente que va a querer pasar por acá, si esa componente tiene frecuencia alta, esto va a oponer una gran resistencia al paso de esa corriente. Si tiene una baja frecuencia, no se va a oponer, entonces va a pasar más fácilmente. Y eso hace que el circuito se comporte aún más como un filtro pasabajos. Ustedes saben que cuando estudiamos el comportamiento transitorio de este circuito, lo podemos describir como un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Alguien se acuerda cómo escribirlo a esto? Me va a quedar una derivada multiplicado por una constante. Si esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, ustedes saben que no siempre son constantes, pero suponiendo que sean constantes, entonces eso va a dar lugar a lo que se llama un sistema lineal e invariante en el tiempo. O lo que es lo mismo, sistemas LTI. ¿Sí? Eso es un sistema LTI, un sistema lineal de tiempo invariante, un sistema que se puede representar por ecuaciones diferenciales multiplicadas por constantes. Y las ecuaciones diferenciales, a ver, para que ustedes se ubiquen, todas las reglas o todas las propiedades de la transformada de Laplace son válidas para sistemas lineales. Las propiedades de la transformada de Laplace, las propiedades de las integrales, son las mismas propiedades que tiene un sistema lineal. Básicamente, un sistema es lineal si yo tengo, por ejemplo, la suma de dos entradas independientes multiplicadas por constantes, yo a esa señal compuesta la puedo describir como la suma de cada una de las señales multiplicadas por una salida. Demasiado teórica, pero si ustedes plantean la ecuación de una malla en condiciones de estado transitorio de un circuito RLC, van a llegar a una ecuación de este tipo, ¿sí? Solamente que acá, en lugar de constantes, lo que van a tener son las constantes correspondientes a la resistencia, capacidad e inductancia. Y acá van a tener la derivada de la corriente o la derivada de la tensión. Esto entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales como las que ustedes están trabajando en Electrotecnia 2. Ahora, esto es la representación analógica. Si yo quiero encontrar la representación digital de este mismo sistema, lo que voy a hacer es reemplazar a la letra T por la letra N o por la letra N por T. Rigurosamente hablando es N por T,
en la mayoría de los libros, en toda la bibliografía, lo van a encontrar simplemente como n. Vamos a decir que t es igual a 1. Entonces, I de n va a ser igual a la constante por x de n menos nt. Y acá esto nt es el valor el exponente de la derivada. Me quedo con las letras mal. Vamos a verlo para un ejemplo para que quede más claro. A ver, Tn va a ser igual a 0 por x de n menos 3, por ejemplo, más a 1 por x de n menos 2, más, ¿No fuiste al kinesio? ¿Sí? más Bien. a de la ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Sí? Y eso Ah, gracias. es lo que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, I de Dale, n termina de es igual a x de n 18. más una constante por x de n menos 1, más, bueno, en este caso las constantes son 1, pueden valer, pero ven que acá estoy cambiando el exponente de la derivada por este corrimiento en el tiempo. ¿Se entiende hasta acá?